Gracias, presidente. Al contrario, Ciro, gracias a usted. Muy buen discurso el de ayer, pero todo parece indicar que la suerte del país queda en manos de una minoría de priistas, presidente. Veremos. Yo pienso que el país es más grande que eso. Y mi mensaje de ayer fue de una definición de agenda que es necesaria para el país, pero también una convocatoria. Sí, una convocatoria a quienes son los actores, los liderazgos políticos, pero también sociales y económicos del país, que tienen su parte. Y también, en cierta medida, una convocatoria a la ciudadanía, que es la que puede hacer la diferencia en que las cosas sucedan. Y espero que así sea. Pero la ciudadanía no tiene muchas formas de expresarse. Finalmente la decisión la van a tomar unos cuantos, presidente. Unos cuantos. Pero me parece que parte del reto es hacer que primero que la ciudadanía tenga más formas para expresarse. Y por eso uno de los ejes es reforma política, no solo electoral. Reforma política que parta de la premisa de que la ciudadanía está alejada de las decisiones y que no se siente bien representada. Segundo, porque también hay que hacer valer la voz de la ciudadanía en la voz propia, y creo que es una tarea de quien tenemos de alguna manera un mandato ciudadano, y particularmente el mandato del presidente de la República. Y tercero, porque me parece que la propia clase política que tomará las decisiones también está atenta, a querer o no, a lo que esa ciudadanía expresa y siente. ¿Va a estar el presidente de la República en la primera línea de negociación? ¿Va a hacer ese trabajo usted personalmente con Beltrones, con Beatriz Paredes, con Carlos Rojas? Bueno, siempre he estado presente de alguna manera en las cosas que me ha tocado negociar. Primero desde la oposición, la propia reforma política del 96, que fue muy importante, y desde el gobierno mismo, o desde la Cámara de Diputados. Pero evidentemente que el presidente tiene que estar en una línea de última instancia para que las negociaciones puedan ser exitosas. Bueno, ¿qué es el marasmo de intereses en educación del que habló ayer? ¿Fue leído por muchos como un mensaje para la maestra Elbester Gordillo? Yo creo que hay un marasmo de intereses en muchas cosas que hacen que la realidad no cambie, Ciro. No es una dedicatoria específica para ella, pero evidentemente cada escuela que no avanza, cada clase que no está bien dada, cada alumno que no aprende, cada punto que obstaculiza la educación de calidad, pues tiene algún interés de alguien o de algunos que impide que se avance. Y en su conjunto hacen un marasmo que ha hecho que la educación esté como esté desde hace décadas. ¿Y cómo se sale de ese marasmo? Me parece que hay que asumir un compromiso mucho más radical por la calidad de la educación. ¿Con quién? Y también con los propios maestros y con los padres de familia, por ejemplo. Y precisamente con los propios maestros hay que hacer que esta visión de un mejor país pueda ser asumida y pueda ser vista también, porque quienes tienen un papel protagónico y fundamental en la vida educativa, que son los maestros, su organización y su representación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es hoy un debe o un haber para la educación mexicana. Yo creo que es un sindicato nacional que agrupa 1,5 millones de maestros y que tiene que hacérsele partícipe de la responsabilidad de elevar la calidad educativa del país. Evidentemente, en la medida que esas resistencias se encaucen y se enquisten en la vida sindical, habrá un pasivo y un obstáculo. Pero en la medida que esa fuerza pueda movilizarse hacia la transformación y hacia los cambios por la calidad educativa, va a ser una palanca fundamental, indispensable, por cierto, para que la educación pueda superarse. Habló ayer de aumentar la base gravable. ¿Nos va a subir más impuestos a nosotros, a los mismos de siempre? Estamos ¿Al 12 y 14% que pagamos impuestos? Estamos revisando todas las alternativas. ¿Incluida esa? Todas las alternativas, porque la brecha de finanzas públicas es ciertamente la más grave que ha tenido el país por diversos factores, y me parece lo que el ejercicio que está haciendo la Secretaría de Hacienda es explorar todas las alternativas posibles, pero evidentemente mi propósito es que procuremos más bien enfatizar las medidas que amplíen la base fiscal, que haga que se pague por quienes no están pagando, que se reduzcan al mínimo las maniobras evasivas de pago de impuestos que todavía se realizan entre lo mismo grandes empresas que
contribuyentes que definitivamente no pagan nada, ¿no? 27-28% de impuesto sobre la renta para empresas, para personas físicas, es un impuesto alto, presidente. Depende. La verdad es que es un impuesto que comparado con el de otras economías hay una varianza enorme. Las economías más desarrolladas, incluso por ejemplo las economías europeas, las nórdicas, registran impuestos sobre la renta a veces del 46%, 47%. Economías en donde paga mucha más gente de la que paga en México. Sí. La base gravable es mucho más amplia. Haciendo la base gravable más amplia, incluso la gente paga más. Así que creo que el parámetro, sí, lo que tenemos que observar es cuánto recauda México en términos de su Producto Interno Bruto. Y recaudar 10% del PIB con ingresos diferentes a los del petróleo es una recaudación muy pobre y no se puede construir un mejor futuro con finanzas públicas sostenidas sobre esa base. En España, gran discusión porque el presidente Rodríguez Zapatero tiene un proyecto para gravar el capital. ¿Lo están pensando también? Meter más impuestos a bolsa, más impuestos a rendimientos. Estamos viendo todas las alternativas. No podría yo precisarte en este momento cuáles finalmente serán las que el secretario de Hacienda termine proponiendo en el ámbito de su responsabilidad, pero si el problema que tenemos es serio y tenemos que resolverlo. ¿Qué empresas de su gobierno son perfectamente prescindibles? ¿Con qué empresas, con qué programas piensa usted poner el ejemplo de esta reducción de los gastos innecesarios? Yo creo que más que ser empresas o dependencias, yo creo que todas cumplen una función, pero en esta circunstancia en la que tiene que hacerse un esfuerzo extraordinario de parte del gobierno de ajuste, yo creo que hay unas que son mucho más funcionales que otras, o que pueden articularse unas dependencias en función de lo que otras realizan. Estamos haciendo también ese ejercicio y pronto presentaré una propuesta al Congreso para reorganizar la opinión pública. ¿Pronto, en unos días, la próxima semana? En unos días, la próxima semana. La próxima semana. Y ¿puede hacer algo verdaderamente de fondo el gobierno del presidente Calderón? O, le pongo un ejemplo, vamos a vivir a perpetuidad con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Yo creo que tenemos que solucionar la problemática de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y otra vez, ahí hay factores, entre otros, de los propios trabajadores, el sindicato, que es un sindicato muy combativo, el SME, con los cuales tenemos que hablar definitivamente, y tenemos una serie de acuerdos de productividad que tendrán que hacerse valer. Pero insisto, el tiempo se está agotando y tenemos que hacer cambios profundos y sustanciales en la administración, incluyendo en la propia comisión, en la Compañía de Luz y Fuerza. Próxima semana. La verdad es que es un tema mucho más complejo. Es complejo precisamente por la dinámica misma que tiene una empresa que agrupa a 40,000 trabajadores en activo y quizá otro tanto de jubilados y sus familias. Bueno, habló de telecomunicaciones. En términos de televisión, ¿qué reforma quiere el presidente Calderón? Para todos los servicios de telecomunicaciones yo creo en las 3 Cs a las que me he referido desde el principio y que ahora reenfatizo, ¿no? Convergencia tecnológica de servicios, cobertura. Necesitamos que todos los mexicanos o todos los posibles puedan tener acceso a televisión, a radio, a internet, a servicio telefónico, y competencia. Pues alguien que cree en la competencia y es la única que puede proveer verdaderamente mejores servicios y más calidad para los consumidores. Ahí estamos prácticamente a la mitad de su gobierno y hay voces muy críticas que dicen el presidente Calderón no ha hecho lo que tendría que haber hecho en términos, vuelvo al caso de la televisión, que dicen que el presidente Calderón está cómodo con el statu quo que tiene hoy la televisión mexicana. La verdad es que hay voces muy críticas para mí, ahora sí que desde antes que llegara a la presidencia, Ciro, y la verdad es que el gobierno se ha empeñado precisamente en conducir al país e impulsar las reformas que hemos logrado y que no se habían intentado en décadas. La fiscal, la de pensiones, la energética, la de procuración de justicia, muchas otras, la de transparencia. Ahora bien, las circunstancias que hemos vivido este año, la propia crisis económica, la crisis alimentaria que fue un poco antes, pero que impactó severamente la pobreza, lo que mencionaba ayer, la influenza, la propia sequía, la violencia, simple y sencillamente nos obligan a ir más rápido y más a fondo ahora. Bueno, nada más para terminar este tema de la televisión, en términos de competencia,
¿por qué el gobierno, por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha autorizado, por ejemplo, le pongo un ejemplo, a el grupo Telcel, Telmex, que pueda difundir televisión? Porque está en la cláusula de su concesión, de la concesión que se le dio de una empresa que era del gobierno, que no participara precisamente en la televisión. Yo creo que se podría hacer, pero me parece que antes de plantear que eso ocurra, primero tenemos que hacer que se cumplan los propios términos de la concesión. Y hay algunas cláusulas que están a juicio de los expertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la COFETEL pendientes de cumplirse. Creo que cuando se cumpla precisamente lo que la concesión establece, se puede avanzar hacia otros ámbitos. Y de la misma manera, si quiero competencia en telecomunicaciones, pues la quiero también en telefonía, interconexión, coberturas, internet y muchas cosas que hacen falta, y creo que podemos ir logrando que todas las cosas se den. ¿Verá esta competencia el presidente Calderón antes del 2012? Pues yo espero que México avance profunda y sustancialmente, Ciro, antes de que yo termine la presidencia, en todos los ámbitos, incluyendo específicamente los que mencioné, uno de ellos telecomunicaciones. Bien. La reforma laboral de fondo tiene una bajísima probabilidad de éxito, presidente. Me refiero fundamentalmente a una flexibilización, a condiciones de contratación y despido, aquí sí, como las de las economías democráticas de primer mundo. No me estoy refiriendo a los países asiáticos. Es muy, muy poco probable que con el PRI y con el sindicalismo actual esa reforma, como venga, vaya a pasar. Mira, yo no voy a aceptar la fatalidad de que las cosas no se pueden hacer. Tomé una decisión de buscar cambios de fondo, los voy a buscar y no cejaré hasta verlos cumplidos. Yo creo que puede avanzarse en mucho, Ciro. Y creo que el primer obstáculo que hay que vencer es el de la resignación, lo que dije ayer, de que en México no ocurren las cosas y no pueden suceder. Yo desterré esa idea y voy a emplear mi tiempo, la energía, las facultades, que son muchas del presidente todavía, porque vaya que se han quitado muchas facultades al Poder Ejecutivo, para impulsar esos cambios. En honor a la verdad, Ciro, la gran mayoría de las reformas que propuse, todas tienen poca probabilidad, tan pocas que por eso no se han hecho en décadas, porque efectivamente cada una de ellas va a enfrentar determinados grupos, intereses o, como dije ayer, comprensibles resistencias que las han obstaculizado. Pero es hora de movilizar al país para construir el México que queremos y que haya la comprensión en esos grupos e intereses de que cada quien tiene que aportar algo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué le hace pensar que en este momento, con la economía en un momento muy difícil, con una serie de temores nacionales e internacionales, la CTM le va a entrar a una reforma que flexibilice los despidos, por ejemplo? No lo sé. Las contrataciones. No sé si se trate simplemente de flexibilizar los despidos. ¿No? Yo no consigo así. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir las oportunidades de mercado laboral y facilitar las contrataciones. Y no sé cuál vaya a ser la opinión de la CTM, pero lo que sí es cierto, Ciro, es que precisamente esta circunstancia económica nos obliga a tomar otras alternativas. No podemos esperar que haciendo lo mismo vayamos a encontrar resultados diferentes. Tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que ver un marco laboral que permita que millones de jóvenes, de mujeres, incluso de adultos que ya no son contratados en este momento, puedan ser contratados, y que eso genere mayor eficiencia en el mercado y que eso aumente la competitividad y la productividad de México y le da empleo a la gente. Y yo creo que la mayoría de los mexicanos queremos que la gente tenga oportunidades de trabajo, independientemente de que haya muchas resistencias que impidan eso. ¿Qué hacemos? Tendremos que trabajar, hablar, ver con la CTM y con la UNT y con todos qué cosas pueden hacerse para que cambie precisamente el modelo laboral que tenemos. ¿Está listo el proyecto ya? ¿Está terminado el proyecto? Se ha avanzado mucho, pero creo que no va a estar listo hasta que sepamos exactamente cuál es la voluntad política que podemos convocar para hacer una reforma de esta envergadura. ¿Y el proyecto, cómo lo llamó usted ayer, de reforma energética de segunda generación? Sí. Ese está terminado, está listo. De hecho, estuvo listo el año pasado. Sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que incluso la reforma que ya hicimos, Ciro, nos permite avanzar de manera muy importante en el sector, pero otra vez la caída de la producción petrolera es tal que definitivamente tenemos que ir mucho más a prisa de lo que permite la reforma ya aprobada. En cualquier caso, lo que tenemos nos permitirá avanzar, sí,
pero no a la velocidad que necesita el país, y necesitamos ir más a fondo y otra vez enfrentar obstáculos, inercias y resistencias, pero pues mi llamado es a eso, a vencer y a superar esos obstáculos. La primera respuesta que dio ayer a su mensaje Manlio Fabio Beltrones, figura muy importante del PRI, es: si piensan privatizar, no cuenten con nosotros. Lo mismo que decían hace un año, y hace 2, y hace 5, y hace 10, y hace 20, y hace 50. Lo que queremos es modernizar al país, hacerlo un país mejor para quienes aquí vivimos y quienes vendrán, y ya veremos si para eso contamos o no con el PRI y con el senador Beltrones. Yo espero que sí. Para terminar, presidente, mire lo que ocurrió anoche. Ayer era un día político, un día de convocatoria, y en la noche otra vez la pesadilla del crimen, ¿no? Ciudad Juárez, lo que ocurrió anoche, y ocurrió en una ciudad en donde hay 7, 8, 10 mil efectivos federales, que además está anunciando que una parte de ellos regresan, presidente. La percepción sobre la lucha contra el crimen, primero sobre muy desalentadora, la percepción. Pues para algunos, la verdad es que la situación del país era grave desde el inicio de mi administración. Expliqué quizá de manera lo más detallado posible cuál es la lógica que ha seguido el crimen en estos años, en esta última década por lo menos, ¿no? Y me parece que en esa lógica el paso de ser un negocio estrictamente exportador de narcotráfico a Estados Unidos a completarlo ahora, además, como un negocio de detallista, de distribución, de narcomenudeo en un mercado doméstico nuevo. Eso ha provocado un cambio de lógica de los criminales, de ser un negocio de bajo perfil en el que no se metían con nadie, a un negocio desafiante y de desplante y de disputa por plazas y territorios. Como fijas, sí, esta lucha se hace más violenta, particularmente en aquellos lugares que coinciden las dos actividades del crimen: la tradicional de exportación y de paso a Estados Unidos, como es Ciudad Juárez, y la nueva de colocación de mercancía en un mercado de jóvenes, de economías emergentes o de sociedades emergentes, como es Ciudad Juárez también. Y fue dramático y terrible lo que ocurrió en este centro de rehabilitación. Habrá que ver las razones por las cuales atacan este centro, pero el marco es el mismo, una disputa que ya llega a un nivel lumpen, una disputa por la plaza entre dos grupos que se disputan el mismo mercado. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Mexicanas, ¿está satisfecho con el grado de avance en estos, vamos a decir, 3 años de lucha contra el crimen? Aquí no puede hablar de la satisfacción, no es una palabra que pueda caber por ningún sentido, independientemente de que las cosas vayan en el rumbo que estaba previsto. Pero como comandante de las Fuerzas Armadas te digo que en una guerra o en una batalla, que sabes que va a implicar muertes, tú no puedes estar satisfecho por eso, pero sabes también que lo tienes que hacer. Y esta es una batalla por liberar a México de organizaciones criminales que estuvieron a punto de apoderarse de nuestras sociedades y de nuestras autoridades. Y esta es la batalla que hay que dar. Me refiero a la satisfacción de la estrategia, de lo que se delineó hace 3 años y lo que se ha conseguido al día de hoy. Estoy convencido militar. Estoy convencido que es la estrategia correcta y que vamos avanzando en el rumbo que habíamos previsto, evidentemente. Podrá haber adecuaciones siempre, como las hacemos periódicamente, de realizar un operativo o de replegarlo. Yo creo que concretamente en el caso de los operativos que hemos lanzado, en el caso de Tijuana, en el caso de Culiacán, en el caso de Tamaulipas, en el propio caso de Michoacán, por ejemplo, el número de homicidios ha registrado bajas sensibles. En otros casos, como es el caso de Juárez, evidentemente no, y requerirán precisamente adicionar otro tipo de estrategias. Yo creo que en el caso de Ciudad Juárez, entre otras cosas, se requiere un enorme despliegue preventivo, porque ahí lo que tenemos son una comunidad enorme de jóvenes, de adolescentes, que están arribando a la edad productiva y de consumo, que no tienen familia, que no tienen oportunidades de trabajo, que no tienen escuela, y que eso genera un caldo de cultivo que hace interminable la violencia o la secuela de violencia alrededor del mundo criminal. Creo que ahí tendremos que hacer otra cosa, con escuelas, con prevención y tratamiento de adicciones mismas,
con oportunidades de trabajo, con oportunidades deportivas, con oportunidades culturales y con una transformación de la sociedad que no implica solo ni principalmente una estrategia de carácter policíaco-militar. ¿No fue muy duro con el gobernador de Michoacán, con Leonel Godoy? ¿Por qué? Pues por cómo se dieron las cosas en mayo-junio del año pasado. No, al contrario, creo que tuvimos toda la consideración con él y de hecho no puedo entrar en detalle, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Cuando él exigía e insistía mucho en que se le avisara cuando iba a actuar el gobierno federal, diciendo, bueno, hay cosas que no se pueden avisar, pues son parte de una averiguación previa, ¿no? Cuando supimos que había evidencias, llamadas telefónicas, testimonios que implicaban a su medio hermano, pues se lo dijimos y actuamos. Y me parece que no hay otra manera de actuar, Ciro. La verdad es que uno sí quisiera ser más contemplativo en estas cosas, pero cuando tú estás viendo cómo un Estado ha perdido tanto a manos de la criminalidad, se ha quedado atrás años en términos de desarrollo y que no puede haber otra cosa más que actuar, pues hay que actuar. ¿Le dicen algo los aplausos de ayer de Marcelo Ebrard en Palacio Nacional? Pues simplemente creo que ha habido un trato muy injusto hacia él por el hecho mismo de haber acudido a un evento que era importante. Yo tengo la mejor disposición de trabajar con él, independientemente de que hablemos o no hablemos. Es vital que haya un entendimiento entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno de la República. Hemos enfrentado a ambos gobiernos retos desafiantes. El tema de la influenza fue uno de ellos. Ahora es el tema del agua. Y para mí es un absurdo que se insista en sembrar una cizaña, insisto, por parte de quienes lo criticaron, cuando pues hay una voluntad de trabajar juntos y punto. Yo le aprecio enormemente el haber ido, porque es un gesto que sé que es importante para la ciudad, independientemente de la crítica que haya merecido, injusta, repito, dentro de algún sector de su propio partido. ¿Al presidente de la República le gusta cómo se está gobernando el Distrito Federal? Y digo, ¿le gusta? ¿Está usted, no usar otra vez la palabra satisfecho, pero le gusta? Respeto mucho cómo lo hacen. O sea, algunas cosas que me podrán parecer, otras no. El desenlace de algunas cuestiones electorales, por ejemplo, me parece, pues por lo menos me genera una inquietud, ¿no? Que sean precisamente elecciones ganadas por la oposición dentro del Distrito Federal las que simplemente se revocan. Pero en otras materias, y eso no depende del jefe de gobierno, entiendo, pero en otras materias yo creo que se ha trabajado bien. Y por ejemplo, en esta materia de seguridad, con todo y que se han cuestionado algunas acciones del procurador, a mí me parece que se está trabajando el procurador Mancera. Me parece que están haciendo un esfuerzo bastante razonable para cómo están las cosas, ¿no? Y en otras, en el tema del agua, estamos muy concordes. Tenemos que resolver la emergencia, independientemente de que para mí el modelo de traer agua a 200 kilómetros de distancia al DF y sacarla a otros 150 hacia Tula, pues es un modelo totalmente absurdo. A largo plazo tenemos que tratar toda el agua que consume el Distrito Federal, reciclarla aquí mismo, tratarla, reinyectarla al acuífero y volverla a potabilizar con métodos técnicamente perfectamente viables, ¿no? Pues muchas gracias, presidente. Me queda esta sí última pregunta. Es una apreciación mía. Yo lo veo como parte de una generación, presidente, que yo pienso como periodista, simplemente como observador de estos años, como cronista de estos años, que estaba llamada a cosas más grandes. La generación, por ponerla así, del 97 al día de hoy, la generación de Fox, la generación de López Obrador, la generación de Beltrones, de Paredes, la generación de Felipe Calderón. Una generación que creo, un enorme respeto, no ha estado a la expectativa del momento y del entusiasmo, sobre todo, que despertó del 97 a la fecha. Bueno, comentábamos hace un momento y creo que vale retomar el tema. Yo soy un
digamos, si alguna cosa me gusta es precisamente el examen generacional que hace Ortega y Gasset de la historia, ¿no? Él hablaba de que una generación es una minoría selecta y su muchedumbre lanzada a la existencia con una trayectoria vital determinada. Y el problema es cuando la minoría selecta no cumple y no ejecuta en su tiempo lo que tiene que hacer. Es como una sinfonía, ¿no? Cuando esa minoría no puede o no sabe o no quiere cumplir la parte que le toca, se desarticula y se pierde. Pero cuando la minoría logra verdaderamente articular una secuencia hilvanada de sonidos y cumple con el rol que les corresponde en la historia, entonces ejecutan los grandes movimientos. Yo creo que en la historia, Ciro, nada está escrito, y que precisamente mi convocatoria es a los mexicanos y también, dije ayer, a quienes tenemos responsabilidades públicas que cumplir, porque tenemos una misión histórica y particularmente en el bicentenario de la independencia y en el centenario de la revolución, y a esa responsabilidad histórica apelo, y también a la de todos, porque la generación no la integran, ojalá, no la integran ni uno ni los que acabas de mencionar, para acabar poniéndome a mí, pues ahora sí que sería... Son muy conocidos por lo demás. No se vale que una generación se integre nada más así. Hablé de la generación de políticos. Yo creo que una generación en términos históricos para un país, ahí, y ese es mi respetuoso señalamiento, ahí no te puedes excluir. Como señalabas en tu artículo, son una generación que no responde. Yo creo que yo creo que mi convocatoria es a todos los que tenemos algo que hacer en este momento verdaderamente determinante de la vida del país. Ustedes tienen el poder público, nosotros no. Ustedes tienen el poder de los medios. Bueno, la dejamos ahí.